7:38. Quiero saludar a Andrés Guzmán Escobar, y les analiza en temas internacionales. No es la primera vez que está con nosotros. Y el día de hoy, de forma muy especial, porque evidentemente vamos a analizar el discurso y las reacciones que han surgido en torno a la conmemoración del 23 de marzo. Andrés, primero que nada, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver, 135 años. ¿Nos habremos acercado algo a las costas del Pacífico con el discurso del presidente de ayer? Estaba leyendo inclusive un titular de un medio escrito que dice: Bolivia mira ultramar a través del Perú. ¿Será que realmente nos permite a los bolivianos sentirnos que estamos más cerca del Océano Pacífico después de lo sucedido en 1879? ¿O es que estamos casi tan alejados como al día siguiente de haber perdido, digamos así, el acceso al mar? Sí, bueno, estamos igual que siempre, ¿no? Seguimos enclaustrados, no se ha avanzado nada, la verdad, pero sí se ha tomado una medida contundente y muy importante, que ha sido la presentación de la demanda. Y naturalmente, en caso de que esta salga a nuestro favor, ahí sí se va a haber dado un gran paso, ¿no? Va a haber sido quizás lo más importante que se ha hecho en toda la historia, si es que el resultado es favorable para nosotros. Entonces, sí, digamos, podemos hablar de que estamos por lo menos en el buen camino, ¿no? Porque creo que la demanda está bien planteada, que tiene argumentos sólidos y que puede también darnos un resultado favorable. En cuanto a lo que se dice del Perú, bueno, eso todavía está congelado, ¿no? Tenía que haber una reunión de presidentes y no se ha celebrado. Entonces, bueno, esperamos que en el futuro haya todavía este acercamiento con el Perú y que tengamos, pues, más facilidades para acceder al mar a través del territorio peruano. El canciller de Chile ha señalado que van a hacer todo lo posible por declarar la incompetencia del Tribunal de la Haya en torno a la demanda marítima boliviana. ¿Tenemos que ponernos susceptibles? ¿Existe tal vez un espacio para que aquello se dé? No, eso en todo caso muestra un poco de nerviosismo de parte de Chile, ¿no? Porque el hecho de querer impugnar la competencia de la Corte es decirle a la Corte: ustedes no pueden revisar este caso porque no tienen la competencia, porque no está entre sus atribuciones revisar este tipo de casos. Sin embargo, según lo que dice el estatuto de la Corte, es válido, es competencia de la Corte revisar este tipo de casos, porque esto es materia de derecho internacional que ha surgido en base a los incumplimientos de Chile en relación al tema marítimo. Entonces sí tiene la competencia, y las amenazas que haga el canciller chileno de querer impugnar la Corte, al final no las va a cumplir, porque cuando ya vean la memoria, el documento boliviano, los chilenos, los abogados chilenos van a decir: bueno, aquí no hay nada que discutir, la Corte tiene la competencia, ¿no? Y si lo hacen, se arriesgan a que la Corte les diga: no, sí tenemos la competencia y vamos a continuar el proceso. Hemos escuchado a un presidente Morales queriendo poner contra las cuerdas, si me permites el término boxístico, a la nueva administración de Chile. ¿En qué sentido, no? En decirles, si una época dictatorial estuvo a punto de darle mar a Bolivia, con mayor razón tendría que hacerlo un gobierno de tinte socialista, ¿no? Exacto, sí. En directa alusión a lo que es vivir en Estado democrático, y en directa alusión a la tendencia política de la flamante presidenta Michelle Bachelet. ¿Tendrá algún efecto este tipo de estrategias? De decirle: mira, sabes que un antecesor tuyo, militar, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Estuvo a punto de darle costa a Bolivia, pero ¿y tú? ¿Dónde quedas tú con la historia? ¿Cómo quedas tú? ¿Será que reacciona a este tipo de, permíteme, entre comillas, estímulos? Bueno, sí es una presión, ¿no? Y tienes razón, porque evidentemente con Pinochet hemos llegado a un acuerdo en el cual ya estábamos muy cerca de establecer una salida al norte de Arica, ¿no? Para Bolivia. Y bueno, evidentemente en esa oportunidad se avanzó mucho más que en ninguna otra, ¿no? En el siglo XX esa fue la negociación más importante, sin duda. Entonces, ahí hubo un acercamiento importante, pero también en esa oportunidad tenemos que recordar que no había la voluntad política verdadera, ¿no? Chile se acercó a Bolivia porque en ese momento tenía serios problemas con Argentina por la delimitación del canal del Beagle, y con Perú también, porque el general Velasco Alvarado había dicho que Perú iba a recuperar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico antes del centenario de esta guerra, ¿no? Es decir, antes de 1979.
Entonces, en esa situación en la que Chile además se sentía aislado internacionalmente porque la dictadura militar era repudiada por todo el mundo, en esa situación Pinochet decidió acercarse a Bolivia en una forma de evitar también una guerra en la que hubiera tenido que enfrentar simultáneamente a sus tres vecinos, ¿no? Entonces esa fue la estrategia y esa fue la razón por la que se iniciaron las negociaciones de Charaña, por la difícil situación en la que se encontraba Chile. Luego Chile ya empezó a solucionar sus problemas con Argentina, el general Velasco Alvarado fue destituido en Perú, entonces ya empezó a perder su interés por acercarse a Bolivia y las negociaciones empezaron a languidecer y simplemente quedaron en nada, ¿no? Claro, a lo que voy es que justamente, y ahí está tu respuesta, ¿no? El interés de Chile y lo que terminó con el abrazo de Charaña era justamente para evitar su aislamiento regional. Exactamente. En el primer momento en que encuentra que las cosas ya van bien con los demás vecinos, entonces es allí donde dice, bueno, entonces el tener buenas relaciones con Bolivia no es tan importante, tan necesario, tan imprescindible para el devenir de Chile. Esto me parece que es recurrente, lo decía un historiador inclusive, es recurrente en la historia de nuestro país, ¿no? Cuando se ve un poco acorralado Chile, acude a Bolivia y nos ¿no? ofrece mar. Y obviamente, exactamente, y nos ofrece mar. ¿Y esto será que terminará cuando tengamos ya un fallo del Tribunal de la Haya? O sea, ¿será que ese va y ven se va a terminar? Lo que pasa es que esa política de ofrecerle mar a Bolivia y después decirle no es recurrente en la historia y es precisamente en lo que se basa nuestra demanda, ¿no? Porque nuestra demanda solicita que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acuerdo que le permita acceder soberanamente al mar. Y esa petición en base a los repetitivos ofrecimientos chilenos que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Charaña es una ocasión, pero han habido muchísimas otras en las que Chile, las autoridades chilenas han manifestado su voluntad por tratar este tema y en algunas de ellas, como en la de Charaña por ejemplo, han aceptado cederle a Bolivia una salida soberana al mar. Entonces lo que pide nuestra demanda es que Chile cumpla sus compromisos, ¿no? Y se sienta a negociar de buena fe para llegar verdaderamente a un resultado concreto, ¿no? Y en un tiempo razonable. Entonces lo que se está pidiendo es algo bastante sensato, ¿no? Y hay jurisprudencia, hay casos que se han presentado a la Corte que son muy parecidos, ¿no? En esto de pedir que otro Estado cumpla sus promesas, ¿no? Por ejemplo, está el caso de las pruebas nucleares, es un caso que lo presentó Nueva Zelanda y Australia en contra de Francia, porque Francia se había comprometido a no realizar estas pruebas nucleares, ¿no? A través de manifestaciones oficiales de su presidente y de otras autoridades, en las que dijeron claramente no vamos a hacer más pruebas nucleares en el mar, pero luego decidieron olvidar o desestimar ese compromiso y continuaron sus pruebas nucleares. Entonces los países afectados llevaron el caso a la Corte y la Corte le dio la razón a Australia y a Nueva Zelanda y le dijo a Francia, ustedes tienen la obligación de cumplir lo que se han comprometido, ¿no? Porque si esto era una promesa, ha debido ser en serio, no ha debido ser algo formal y existe un compromiso ahí vinculante en términos jurídicos. Bien, la historia de la diplomacia, me imagino que los acuerdos, por más que estén firmados, refrendados, aprobados por los gobiernos de los países participantes del mismo, siempre pueden ser revisados. Sí, claro. 1904, 1929, adenda, no adenda, candado, no candado, se puede revisar. Los acuerdos han sido firmados por las partes y si las partes están de acuerdo en modificarlo, se puede hacer y eso dice el derecho internacional. Y más allá de que se pueda o no se pueda modificar el tratado, también se pueden suscribir otros tratados, ¿no? Claro. Que sean incluso complementarios tal vez o que hablen de otras materias, pero que puedan ayudarnos a resolver este problema que ya tiene tanto tiempo. Claro. Para ir cerrando esta conversación, querido Andrés, y agradeciendo tu presencia en esta primera de ATV, lo recientemente ocurrido en La Haya respecto al fallo emitido de esta pugna entre Perú y Chile, ¿no se convierte a futuro en un nuevo conflicto para las aspiraciones de Bolivia? ¿Será que por eso justamente estamos mirando a ultramar, y pongo comillas porque es lo que he leído en un titular de periódico, por Perú, porque pareciera que ya por ese lado va a ser un poco menos complicado que por Chile? ¿Y será que en este siglo XXI se podrá avanzar
lo suficiente como para realmente acercarnos a las costas del Pacífico y que esto que estoy diciendo deje de ser un discurso que lo escuchamos cada 23 de marzo, despertando un patriotismo que pareciera languidecer inclusive en nuevas generaciones que no desempolvan la historia, más al contrario, viven tan en el presente. Y me da mucha pena, pero hay que admitirlo, inculcamos tan poco a veces el tema del civismo, que nos encontramos inclusive con generaciones y generaciones de estudiantes que ya simplemente por vencer un examen hablan de la guerra del Pacífico y no precisamente de una convicción nacional. Sí, bueno, sobre el fallo del Perú, de Chile y Perú, me parece que en todo caso esto ya nos ha dado una certeza, ¿no?, de cómo tienen que estar definidos los límites. Y sobre esa base ahora nosotros tenemos que bueno, iniciar una negociación o proponer algún tipo de solución a nuestro problema. Entonces ya tenemos por lo menos la certeza, ¿no? Eso es el lado positivo, ¿no? Ahora también, claro, el fallo ha dicho que hay 80 millas de limitación a través del paralelo geográfico y luego hay una línea equidistante entre los dos países. Entonces eso sí complica un poco las cosas, pero todo tiene solución, todo se puede negociar, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que dices de las nuevas generaciones y todo, es cierto que un poco tal vez se pierde, pero en otro lado también se gana. No sé, yo veo a veces a mis amigos, algunos también más jóvenes que yo, que sí están convencidos de esto, ¿no? Que apoyan y que, bueno, me ven a mí que también estoy bien metido en el tema, y me apoyan y están siempre ahí teniendo la convicción de que va a llegar el día en que vamos a retornar a las costas del Pacífico con soberanía, ¿no? Y eso es algo que no creo que se llegue a perder, porque finalmente hemos luchado 135 años por recuperar un acceso al mar y no vamos a renunciar ahora, ¿no? No es una lucha estéril, desde el punto de vista boliviano, ¿no?, que es un sentimiento en este caso irrenunciable, irrefutable, y desde el punto de vista diplomático. En todo está la sentido, alternativa, ¿no?, lanzada, ¿sí? Claro, claro, y las posibilidades también están, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir hasta obtener algo, porque, como te digo, no hemos luchado todo este tiempo para ahora renunciar, ahora claudicar en nuestros derechos y nuestros intereses. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a la espera de lo que queda de este año implique la presentación de la memoria, una vez más, ¿no?, de nuestra parte. En abril. Ajá. Y ahí viene una respuesta, evidentemente también de Chile, ¿no?, en este proceso encaminado ante el Tribunal de la Haya, esperando desde luego que los documentos, los argumentos que se estén presentando sean lo más fiel posible a la historia para demostrar ante el mundo algo que inclusive ya en Chile se ha reconocido desde varios movimientos sociales, que Bolivia nació a la vida republicana con humana, ¿no? Exactamente. Andrés, gracias, que te vaya muy bien. A ti muchas gracias, Daniel.